En esta segunda parte lo que queremos platicar es la época de los grandes viajeros, es decir, la gente que en Europa o en Estados Unidos se encontraba adquiriendo estos libros, adquiriendo esta información que, como comentábamos hace un momento en la primera parte, estaba siendo producida por los Humboldt y por otras personas que estaban viajando a México, que estaban viajando a América y que estaban registrando e ilustrando todos los hallazgos que se estaban haciendo. Esa información le cayó como anillo al dedo a una sociedad elitista europea que en ese momento estaba pues fascinada por el pasado de otras regiones como por ejemplo Egipto, Medio Oriente y posteriormente a partir de estas noticias y de estas informaciones también por el pasado de México, el pasado de esta nueva nación, de este país naciente que además requería de nuevas influencias que no fueran la española, que es la que se estaba rechazando. En ese contexto, hacia 1827, va a pasar uno de los casos y eventos más importantes de nuestra historia, que es la llegada de William Bullock a México con la intención de, bueno, William Bullock era una persona bastante extraña, hacía espectáculos, él a lo que se dedicaba era al espectáculo. Y entonces, cuando él llega a México, pues los periódicos de la época se le podía haber anunciado ofreciendo servicios relacionados con algo que él llamaba, o en aquella época se conocía como la fantasmagórica, es decir, con experiencias relacionadas con espíritus y con estas visiones que eran muy populares, hay que decirlo, en aquella época. Sin embargo, Bullock quedó fascinado y prendado del arte mexicano, del arte prehispánico particularmente, y tuvo la ocurrencia de regresar a Inglaterra y hacer una exposición o una exhibición donde se mostrara pues, este México que se estaba ilustrando en los libros, este México que se estaba apenas aprendiendo a conocer. Entonces, pues, pidió los permisos necesarios para llevarse plantas, llevarse diversos elementos. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, nopales en la exposición. Pero también pidió permisos para hacer reproducciones de yeso de algunas de estas obras arqueológicas y, por ejemplo, se le permitió hacer una copia, un molde de yeso de la Coatlicue, por ejemplo, y también de la Piedra del Sol, que habían sido particularmente la Cuatlico, había sido reenterrada nuevamente, puesto que había habido problemas en la universidad con su presencia. Bullock logró que se la desenterraran y que obviamente pudiera él tomar estos modelos en yeso, llevárselos a Inglaterra y generar en el Piccadilly Egyptian Hall esta exposición. Este es el póster de la exposición que ustedes pueden ver, donde se habla de la historia natural de la Nueva España y se están mostrando todas estas maravillas. Esta es la forma en la que se pensaba en el pasado que tenían que hacerse las exposiciones y mostrar algunos otros temas. Es bien interesante y esto hizo que miles de personas en Londres vieran esta exposición y quedaran nuevamente prendados de México. Y entonces muchísima gente va a comenzar a viajar a México para poder empezar a registrar parte de lo que sucede en este territorio. Claro, muchas de las personas que vinieron con esa intención tuvieron que quedarse a trabajar haciendo otras cosas porque la sociedad novohispana tenía, perdón, la sociedad independiente tenía una importante necesidad de personas con conocimiento técnico, por ejemplo, en dibujo o cartografía o diferentes tareas que eran muy valoradas en este territorio. ¿Por qué? Pues porque ahora era el gobierno de México el que estaba viendo cómo iba a explotar los bienes, cómo iba a explotar los recursos y necesitaba estas mismas informaciones que las coronas ya habían empezado a recaudar algunas décadas antes. Entonces vamos a tener un boom de exploradores en México, en Centroamérica y en muchos otros lugares, buscando llevar pues negocios y progreso
y colonizar nuevamente el territorio de Latinoamérica y de Hispanoamérica, pero ahora desde el punto de vista económico, algo que se logró en muchos países de una manera muy fuerte. En este momento va a empezar o van a utilizarse nuevas técnicas para hacer el registro de estos territorios nuevos, eh, de estas grandes regiones desconocidas en México. Y entonces van a aparecer notablemente la forma de las litografías, que son formas de transmitir con piedra al papel, hacer, digamos, poder repetir dibujos y poder es algo parecido al grabado, una especie de elemento parecido de alguna manera. Pero las litografías es lo más común que nosotros vamos a encontrar en la descripción de estos lugares prehispánicos. Por ejemplo, aquí están ustedes viendo uno de los primeros dibujos que existe sobre la pirámide de la serpiente emplumada de Xochicalco, y obviamente pues se nota que los autores buscaron por un lado intentar copiar, pero por el otro lado pues fue prácticamente imposible copiar los glifos y copiar estos detalles, y pues se dejaron de una manera más testimonial que real estos dibujos. Sin embargo, tienen un gran valor y, insisto, se da uno cuenta cuando ve estos libros de el valor que ya existía en registrar todo lo que sucedía y todos estos pues restos del pasado que se encontraban en ruinas, literalmente, en el territorio de México independiente. Así es que vamos a empezar a notar la llegada de otros personajes, por ejemplo, Jean-Frédéric Waldeck, que se van a interesar muchísimo como coleccionistas, como exploradores, y a los que les vamos a deber pues algunos detalles mucho más interesantes, como por ejemplo no solamente sus viajes y sus descripciones, sino también la descripción de algunos objetos que algunos de ellos posteriormente estarían y aparecerían en diversas colecciones. Por ejemplo, este es un cuchillo de pedernal muy famoso que se encuentra en el Museo Británico y que describe a un caballero águila tomando un cuchillo de sacrificio, aunque bueno, también es un cuchillo que se puede utilizar para la guerra. A Waldeck le vamos a deber una de pues algunas de las imágenes más llamativas de este periodo, porque justamente, por ejemplo, va a retratar no solamente el territorio, sino las vicisitudes del viaje por el territorio. Entonces vean ustedes aquí cómo van las personas cargando a digamos, los sabios o estas personas que van a hacer y tomar estas notas y que no viajan a pie, sino que bajan a los hombros de cargadores que los están transportando penosamente a lo largo de la selva. Recuerden que particularmente en el área maya, la selva es súper densa y caminar simplemente 1 kilómetro por el medio de la selva puede tardar casi horas, debido a que es muy difícil transitar en medio de estos. Por lo tanto, obviamente es muy llamativo ver cómo se transportaba la gente en aquella época, 1825, pero los dibujos de Waldeck también van a acercar y van a crear una serie de visiones muy interesantes, porque Waldeck obviamente conocía el arte egipcio y el arte romano y pintó algunos elementos como este trono en Palenque, que lo pinta con un estilo prácticamente romanizado egipcio, que es pues muy llamativo y muy interesante. La pieza no es así, no se ve así, pero pues la obra es muy poderosa como visualmente, y entonces pues otra vez esta información sigue llegando a Europa y la gente está maravillada de encontrar que hay regiones donde hay decenas de ciudades perdidas y que en estas ciudades uno puede ir a descubrir cosas y obviamente también, evidentemente, llevarse cosas y hacer negocios con ellas, como ya sucedía en muchas otras partes del mundo. Recuerden que hacia esta época, por ejemplo, se va a dar una de las sustracciones más importantes de la historia y más comentadas, que es, por ejemplo, la de los frisos del Partenón, que fueron comprados por un inglés a los turcos que habían ocupado Grecia en aquella época, hacia el Imperio Otomano, y
ellos compraron los frisos del Partenón y por eso hoy el Museo Británico dice que son legales. Y los griegos lo que dicen es, no te lo vendimos los griegos, te lo vendieron los turcos durante la ocupación de Turquía a Grecia. Por lo tanto, pues son valores muy diferentes que suceden respecto a estas obras, a estas piezas, pero es el contexto donde se estaban dando todos estos detalles. La gente pensaba que al existir estas grandes ciudades de las que estaban hablando los viajeros, la gente podría beneficiarse, así como se habían beneficiado algunos vivillos de traerse cosas de Egipto, traerse cosas de Petra, traerse cosas de diferentes lugares de el Mediterráneo y del Oriente Próximo, y se pensaba que era lo mismo o que iba a suceder lo mismo en el caso del área de México, cosa que afortunadamente no sucedió, ya que hubo un gran expolio, sí, de piezas arqueológicas, pero no necesariamente de arquitectura, como sí sucedió, por ejemplo, si ustedes van al Museo Pergamón de Berlín, verán cómo hay dos alas muy grandes del museo y una está, digamos, presidida por la fachada del mercado de Pérgamo, por decir, una fachada original de unos 8 metros de altura, que se lo llevaron pieza por pieza a Alemania, y del otro lado un templo griego. Esos eran actos de salvajismo, pero que también eran posibles, puesto que las distancias no eran tan largas. De América a Europa el viaje se complicaba muchísimo, muchísimo más, particularmente al llevar peso, al llevar piedras. Recuerden que el comercio marítimo se hace por peso, el precio es por peso, y entonces pues era muy complicado llevarse estos tipos de elementos. Sin embargo, se llevaron muchísimas piezas expoliadas pequeñas, es decir, portátiles. Hacia 1836, es decir, una vez que la independencia ha sido consumada, México se empieza a establecer como una nación que además está ávida de contactos, está ávida de relación con otras naciones, pues van a seguir llegando viajeros y en este espectro particularmente hay que hacer notar a tal vez los viajeros más importantes en la historia de Yucatán, que son Stephens y Catherwood, que desde 1836 comenzaron a recorrer numerosas zonas del área maya y comenzaron a registrar tanto la vegetación como la vida indígena y en lo particular la, la riqueza arqueológica. Ustedes dirán y verán los dibujos y dicen, ah, caray, pero qué bien hechos están, es algo increíble. Ya se estaban utilizando técnicas que no necesariamente eran fotográficas, pero que permitían proyectar sombras, permitían proyectar estos objetos en papel y poderlos copiar, es decir, proyectarlos de una manera, no registrarlos, no grabarlos en el papel, sino poderlos registrar sobre una pared y entonces obviamente poderlos calcar básicamente, y es lo que se hizo con muchos de estos documentos y con muchas de estas imágenes, y por eso son, en cuanto a perspectiva y a detalle, pues verdaderamente espectaculares, ya que cumplen, por ejemplo, esta es la estela C de de Copán, perdón, y este es el castillo de Chichen Itza, como se veían, y nos podríamos imaginar más o menos que así se veían hacia 1836. Stephens era un yankee, una persona nacida en Nueva Jersey, en los Estados Unidos, y Catherwood era un inglés cuyos destinos se juntaron en la propia exposición que veíamos de Bullock en Londres. Los dos vieron esta exposición, se conocieron ahí y a partir de ese momento comenzaron a planear, a conocer personas que los ayudarían a comenzar un viaje por México y poder registrar al detalle todos estos elementos. Las caravanas con las que viajaron eran muy numerosas. Vean ustedes, por ejemplo, este es el arco de la Abná, pero vean justamente cómo están, cómo podemos ver a las personas
viendo justamente el arco, pero que son justamente la comitiva de Stephens y Catherwood, que obviamente no viajaban solos, sino que viajaban con una enorme cantidad de personas que se encargaban de cazar, hacer de comer, ponerles las tiendas de campaña. Ya vieron ustedes que esta gente no viajaba a pie nada más, sino que también había que cargarlos, había que llevarlos, y por lo tanto, pues estos eran viajes bastante caros. Los trabajos de Stephens y Catherwood se van a convertir también en muy importantes porque se van a publicar casi inmediatamente. Son libros vastos, son libros agradables a la lectura y muy bien ilustrados. Por lo tanto, digamos, va a generar otro nuevo boom para que la gente vaya a el área maya a registrar todos estos documentos, todos estos edificios, todas estas piezas, e incluso también a la gente que era pues otro de los grandes atractivos de la región, las diferentes poblaciones mayas que existían en todas estas regiones de la península y mucho más hacia el sur en otras regiones. Recuerden que el área maya es notablemente grande. Este es el libro, esta es una de las visiones del libro original, y vean ustedes justamente, aquí está otro dibujo aquí les regreso, la estela de Copán, estela C de Copán, y ustedes pueden ver otros, me parece que es un poquitito diferente, sí, pero justamente lo que estaba en el libro se llama La incidencia de viajes, y cuentan todas las historias y cómo llegaban a los lugares y por dónde transitaron, es decir, tratan de hacer un registro detallado de estos viajes. Pero imagínense cómo le debe haber volado la mente a la gente en Europa que abría un libro y esto es lo que veía, que no solamente en Egipto hay arte, que no solamente en Grecia hay arte, sino que en otras regiones muchísimo más lejanas existen también estas visiones y que pues se pueden estudiar, se pueden conocer e incluso se pueden registrar. Y entonces vamos a ver otra vez una aparición de, como decía hace un momento, una nueva ola de viajeros que van a estar particularmente encabezadas por los viajes de Desiré Charnay, este francés, en 1857. La gran importancia de los viajes de Charnay son, yo creo que, bueno, varias, pero algunas son fundamentales. Por ejemplo, esto que ustedes ven es un dibujo muy bien hecho, un dibujo es un detalle, pues no todo, pero es de un sitio que se le atribuye el descubrimiento a él. No, obviamente no lo descubrió, a él lo llevaron, pero la primera persona que habla del sitio de Comalcalco en Tabasco es Desiré Charnay, y justamente hace toda una serie de dibujos y anotaciones que son muy importantes y que además han sido utilizadas todavía en la historia de la arqueología y que todavía pueden ser utilizadas por las personas que se dedican a la exploración arqueológica de este sitio. Charney no solo estuvo por ahí, estuvo por muchos otros lados. Es muy curioso porque en algunas imágenes él se pintaba a sí mismo con casco, bueno, con sombrero, sin camisa, muy heroico, cruzando la selva, y contrasta mucho con aquella imagen que veíamos un poquito atrás de Waldeck, en donde los llevaban cargando por la selva para que pues no detuvieran al grupo y no se cansaran, puesto que, insisto, caminar por estos lugares es muy penoso. Charney lo que va a traer también consigo fue la llegada, tuvo varios viajes, tuvo varios momentos, pero a él le vamos a deber algunas de las primeras fotografías de sitios arqueológicos. Esto es Uxmal, es el cuadrángulo de las monjas en Uxmal, y esta es la situación en la que se encontraban hacia 1860 aproximadamente. La tecnología de la fotografía comenzaba a ser portátil, comenzaba a ser utilizada, y esto empezó a ir también de la mano de muchos viajeros que ya no solo dependían de una persona que hiciera las ilustraciones a las anotaciones que hacía el que escribía o describía, sino que la fotografía le permitió a la gente como Charney viajar solos o, bueno, con un grupo acompañándolo, con una comitiva, pero Charney siempre defendió la idea de él ir cargando su propio equipo, que era bastante pesado, pero ir y cruzar la selva y llevar su cámara fotográfica y poder hacer y levantar los primeros registros
Esto es valiosísimo para nosotros porque, como ven ustedes, tiene gran detalle la foto, pero también nos enseña detalles que después ya no eran visibles de cómo se fue destruyendo el edificio, pero entonces también cómo está construido. Y esta es información valiosísima para reconstruir el edificio. Mientras más tenemos información de cómo fue originalmente, pues mejor lo podemos restaurar, mejor lo podemos conservar. Y entonces, pues todas las litografías, bueno, pues era difícil porque es propiamente un dibujo, pero la fotografía es una toma de la realidad y esa toma de realidad era fundamental para los investigadores que posteriormente nos hemos interesado en estos temas y utilizar estas fotografías para comparar los contextos, comparar qué ha pasado en estas regiones. Y esto creo que tiene un valor muy importante. Insisto, vean ustedes cómo se nota claramente como si se hubieran botado los azulejos del edificio, porque justamente es mampostería, es algo muy parecido a los azulejos, por decirlo de alguna manera, que nosotros tenemos en la casa. Cuando los quitas, lo que hay atrás es una pared de cemento con pasta y arriba lo que tiene es una decoración muy bonita, pero en el fondo pues son edificios que son grandes núcleos de piedra y tierras muy bien organizados. Esto es parte del gran valor del trabajo de Charnay, además de, obviamente, sus anotaciones, sus observaciones y todo lo que podemos nosotros recuperar de aquellos viajes en el siglo XIX. Esto dio paso a que posteriormente más viajeros fueran llegando con sus cámaras, por ejemplo, Theobert Mahler a Sayil, y este es, por ejemplo, el Palacio de Sayil, es el edificio más importante, y pues ustedes pueden ver tiene una belleza muy llamativa, es un edificio, además, estas ruinas evocan ese romanticismo, pero curiosamente además la presencia de columnas pues podría hacer o confundir a las personas que lo ven con, por ejemplo, algunas columnatas de ese tipo que hay en otras regiones del mundo como Roma o Grecia o algunos otros lugares que se utilizaban estos apoyos arquitectónicos y que en este caso, en el caso de los mayas, eran básicamente apoyo, pero también decorativo. Vean ustedes la gran cantidad de mampostería que hay alrededor de los edificios y también para nosotros, insisto, los arqueólogos, ver cómo estaba este edificio en 1870 nos ayuda a intentar reconstruirlos de la mejor manera. Y esto tiene un valor muy significativo para la historia de la arqueología. Lo que al final de cuentas sucedió con toda esta boom de lo mexicano y de los viajeros, pues fue que empezamos a desarrollar una visión mucho más romántica de nuestro pasado y la empezamos a explotar de una manera pues más significativa. Esto que ven ustedes aquí es el edificio que construyó México para la Exposición Universal de París en 1889. Ustedes saben, las exposiciones universales son eventos que suceden cada 10 años en una ciudad diferente del mundo y donde se supone que se reúne cada 10 años los pueblos del mundo para mostrar sus grandezas, en qué están enfocados, mostrarse a sí mismos. Y en este caso, en 1889, la Exposición Universal de París mostró un pasado mexicano en donde se hizo una arquitectura, pues, neoazteca, por decir de alguna manera, es decir, se trataba de evocar la arquitectura de los templos, se colocaron en la fachada representaciones de los tlatoanis, aquí está Izcoatl, Zacamapixtli, si no los veo de aquí de lejitos. Es decir, la arquitectura que México presentó a final del siglo XIX en la Exposición Universal era pues ya digamos el epítome del regreso al pasado indígena y tal vez ya exagerado, incluso vean ustedes las almenas o esta guiño al calendario azteca, la piedra del sol que está en la parte alta del edificio. Esto es algo pues muy llamativo que nos hace ver cómo nosotros mismos en 1889, hace 135 años, nos veíamos a nosotros en el pasado. Ya habíamos pasado de enterrar nuestro pasado, como hicieron los españoles,
a empezar a estudiarlo, a ilustrarnos con ese pasado y finalmente comenzar a digerirlo de una manera que no tuvo mucho éxito arquitectónicamente. Este estilo duró 3 minutos y desapareció, pero es llamativo que se haya buscado representar ese pasado indígena eh, cuando México hacia 1889 buscaba también mostrarse como un país moderno. Y pues evidentemente fallábamos de manera muy importante al respecto, pero es llamativo e interesante que nos hayamos empezado a voltear mucho más a nuestro pasado y eso nos hizo dar nuevamente, pocos años después, una nueva vuelta de tuerca. Lo que va a haber resultado particularmente de esta época de los grandes viajeros es un gran interés por la cultura maya. A partir de 1870 van a empezar a llegar constantemente personas interesadas en el estudio, personas cada vez más preparadas y personas que van a empezar a desarrollar exploraciones arqueológicas muy importantes como las exploraciones de Thompson en Chichen Itza y en otros lugares, las llegadas de universidades como Harvard, Cambridge a hacer exploraciones y también a expoliar nuestro pasado, porque también hay que decirlo, se hicieron muchos estudios y también se hicieron muchos robos a el pasado de nuestro país que hoy en día pues nos quedan más evidentes cuando vemos, ya que hoy hay acceso a esos lugares, las bodegas de diferentes museos en Estados Unidos relacionados con algunas universidades. Sin embargo, ese interés por la cultura maya desde 1890 prácticamente hasta hoy no ha dejado de crecer, la gente sigue estando fundamentalmente interesada por esto, pero básicamente se lo debemos a Stephens y Catherwood y a Desiree Charney, este primer interés por la cultura maya.